Por un placer. Bueno, primera sensación que generó para vos la visita de Macron a los Estados Unidos. Fue una visita muy interesante, la verdad. Bueno, la calificaron de histórica, quizás sea así. Muy importante el hecho que haya una buena relación personal entre los dos presidentes. Ahí fue notable todo el lenguaje corporal, ¿no es cierto? Los besos, los abrazos, las caricias prácticamente entre los dos hombres que son opuestos en muchas cosas. O sea, las políticas de Donald Trump y las políticas de Emmanuel Macron no tienen nada que ver, están en las antípodas. Hasta los dos hombres son muy diferentes por su trayectoria. Claro. El estadounidense es un empresario más o menos exitoso, el francés es un ex doctor en filosofía y banquero. Pertenecen a mundos distintos, totalmente distintos. Sin embargo, tienen algo en común. Son dos outsiders. Ambos ganaron las elecciones en sus respectivos países cuando nadie pensaba unos meses antes que lo podían ganar. Y bueno, Macron fue a Estados Unidos con ciertos objetivos, algunos se cumplieron, y Trump tenía también algunos objetivos y algunos quizás se cumplieron. Ahora, Macron busca de alguna manera tener la imagen de la Comunidad Europea, desplazar a Angela Merkel, quizá como, bueno, que es la figura de la Comunidad Europea desde hace años, Angela Merkel. Sí. No creo que él lo busque personalmente y conscientemente. Se está imponiendo quizás como líder de la nueva Europa, la Europa actual. Primero porque Merkel está desgastada, está en su cuarto mandato, ya es mucho tiempo, incluso su popularidad ha bajado en Alemania. Hay mucha gente en Europa que también está un poco molesta por el rol tan importante que tuvo Alemania y Merkel en los últimos años, mientras que Macron aparece como la gran novedad de Europa. De hecho, The Economist y otros diarios y revistas en Europa, incluso en Alemania, los indican a Macron como el nuevo líder de Europa. Además, tiene un proyecto para Europa. Él quiere relanzar Europa, que está en crisis o estuvo en crisis. Ocurrió el Brexit, la salida del Reino Unido, y él quiere relanzar Europa con un nuevo proyecto que tiene que basarse siempre en el motor franco-alemán. Cuando Europa funcionó, fue cuando funcionó el motor franco-alemán. Fue al principio con De Gaulle y Adenauer, fue después con Kohl y Mitterrand, y él quiere hacerlo ahora, él junto con Merkel. No lo puede hacer sin Merkel. Alemania necesita a Francia y Francia necesita a Alemania. El francés en general, por ahí tiene una visión como, imagino, de los Estados Unidos no son muy fans. Y de un presidente como Trump me da que lo pueden caricaturizar bastante. Sí. ¿Cómo se ve esta visita, lo que ha pasado, el apoyo justamente de los aliados en lo que fue Siria hace unas semanas? Sí, hay varios elementos. El francés no es hostil a Estados Unidos, en general. Sí, la figura de Trump es una figura un poco revulsiva para muchos franceses, bueno, pero también en la Argentina y en muchos países, ¿no? Por el tipo de personaje que es. Después está la política real. Macron, desde que asumió la presidencia hace un año, pensó que no había que aislar a Trump, que no había que dejarlo en su aislacionismo. Por eso lo invitó muy poco después de ser electo, al 14 de julio. Y ahí ya empezaron con el lenguaje corporal. Estuvo el célebre apretón de manos, donde Trump quería apretarle la mano y forzarlo a Macron, y Macron le resistió mirando los ojos y le apretó más fuerte la mano en aquel momento. Bueno, y la idea era, no lo va a una pulseada. Una pulseada, fue una verdadera pulseada que quedó así. Bueno, la idea no es hacer que Trump cambie sus políticas, las políticas de su campaña, pero sí que entienda que pese a todo está en un mundo diverso, que no puede abandonar completamente el multilateralismo y que hay cosas que hay que salvar. Por ejemplo, en esta visita era importante la cuestión del acuerdo nuclear con Irán. Se sabe que Estados Unidos y Trump consideran que no es bueno y quieren salirse, y los europeos, lo dijo también Merkel después de Macron en estos días en Washington, no quieren romper ese acuerdo. Macron aceptó ir hacia un acuerdo superador que tome en cuenta digamos, las exigencias suplementarias de Trump, de Estados Unidos, pero que no se rompa el acuerdo actual, que además implica también a Rusia y cambiaría muchas cosas en la región y Medio Oriente si se rompe el acuerdo y se deja, que dentro de todo permitió que no siguiera creciendo el arsenal nuclear iraní. Es algo muy importante y además es integrar a un país que puede ser muy díscolo en la comunidad internacional. Respecto a lo que decías de Siria, ahí
Para Macron, y lo dijo muy claramente, hubo una línea roja. Las armas químicas del régimen de Assad fueron una línea roja. Y yo puedo creerlo. Cuando Emmanuel Macron dice, tengo pruebas que se usaron armas químicas, pienso que es cierto. No pienso que haya sido como esas famosas pruebas que tenía Estados Unidos para la guerra con Irak, que nunca existieron. Que nunca existieron. Me parece que es cierto. Y de hecho, creo que tanto Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña atacaron efectivamente objetivos que están digamos, en la cadena de producción de las armas químicas sirias y nada más. No es una implicación más fuerte. No tiene nada que ver con la guerra que llevó a cabo Nicolás Sarkozy hace unos años en Libia. Claro. Ahí había otros objetivos. Y Juan Luis, ¿cómo crees vos que un filósofo como Macron encara a un presidente outsider también como es Trump, que pareciera ser visceralmente práctico en cuanto a veces tiene declaraciones y el uso de Twitter anticipa cosas que después termina haciendo que nos hacen temblar al mundo entero? Claro, pero ahí quería recordar lo que hablaron en la mesa anterior. Trump es el primer presidente estadounidense que parece haber comprendido que lo que buscaban los dirigentes norcoreanos desde 1953 es un reconocimiento internacional, pero que no se los coman crudos. Y todos los alardes bélicos que venían haciendo era para que un día Estados Unidos acepte charlar con ellos y reconocerlos. Bueno, parece que Trump lo va a lograr. O sea, uno no se esperaba eso de Trump cuando mandaba tweets diciendo a este enano gordito le voy a mandar unas cuantas bombas atómicas. Bueno, entonces creo que Macron, justamente porque es filósofo, puede tomar cierta distancia con respecto al personaje que tiene, y lo que busca son políticas. Por ejemplo, está el tema de los aranceles a la siderurgia. Estados Unidos suspendió temporalmente, bueno, para la Argentina, Australia, pero también para Europa, que se sentían muy amenazados los europeos con eso. Iban a preparar también medidas de retorsión. Bueno, lo suspendió temporalmente. Lo que quieren decir los europeos, y especialmente Macron, es que el problema de la sobreproducción que afecta a Estados Unidos en la siderurgia no viene de Europa ni de la Argentina, viene de China. El problema es China, y eso Trump también lo sabe. Entonces es llegar más o menos a consensos, compromisos mínimos con una persona como Donald Trump, que no se puede evitar que sea el presidente de la primera potencia mundial.